¿Qué harías si un alumno te suplicara que lo salves y todos los que podrían ayudar te dijeran que no te metas? Yo era maestra auxiliar nueva en una escuela primaria privada cuando noté algo en Mateo, un nene de 8 años que siempre se quedaba solo leyendo libros de dinosaurios durante el recreo. Era un pibe tranquilo, dulce, que nunca causaba problemas. Mateo tenía moretones en los brazos que rápidamente cubría con las mangas cuando me veía mirando. Cuando lo reporté a la directora, ella me dijo que los Vidal eran padres amorosos y que Mateo era simplemente torpe. Empecé a hacerle compañía a Mateo durante el recreo y descubrí que este pibe callado sabía todo sobre dinosaurios y se le iluminaba la cara cuando hablaba de ellos. Después de semanas de leer libros de dinosaurios juntos, finalmente confió en mí lo suficiente para hablar de verdad. Un día estaba luchando para sostener un lápiz porque tenía la mano tan lastimada y cuando le pregunté con cuidado qué había pasado, empezó a llorar en silencio. Me hizo prometerle primero que no le diría a nadie, después susurró: mi papá me aprieta las manos cuando me equivoco en los problemas de matemática. Inmediatamente se veía aterrado y me suplicó que olvidara lo que había dicho. Le dije que podía confiar en mí y durante los siguientes días fue revelando de a poco más cosas, siempre verificando primero que nadie nos pudiera escuchar. Me dijo que su papá lo castigaba cuando sus notas no eran perfectas, pero que nadie le creería porque su familia era demasiado importante. Este pibe dulce que se emocionaba con los velociraptores y dibujaba pterodáctilos estaba siendo torturado en su casa. Saqué fotos de sus moretones y fui a la directora con la evidencia. Las miró por 2 segundos y dijo: los chicos se lastiman fácilmente y vos te estás pasando de tu posición como maestra auxiliar. Después me recordó que la familia Vidal había donado millones a la escuela, incluyendo todo el nuevo ala de ciencias, y que el señor Vidal estaba en la comisión directiva. En realidad me dijo: no acusamos a los miembros de nuestra comisión de maltrato infantil basándonos en las suposiciones de una maestra nueva. Yo misma fui a la Defensoría del Niño y presenté un informe. El trabajador social que vino a investigar era amigo del señor Vidal del club de campo y después de una conversación de 5 minutos donde el señor Vidal lo encantó completamente, el caso fue cerrado. El trabajador social me dijo que hacer denuncias falsas era un delito y que debería tener cuidado con mi carrera docente. Mateo vino a la escuela al día siguiente caminando raro y cuando le pregunté si estaba bien, susurró que su papá le había pegado con el cinturón por contarme. Dijo que lo sentía por meterme en problemas y prometió que no hablaría más del tema. Este pibe de 8 años me estaba pidiendo disculpas por su propio maltrato. Fui a la psicopedagoga pensando que ella estaría obligada a reportarlo, pero me dijo que los Vidal eran excelentes padres bajo mucho estrés por manejar su imperio empresarial. La maestra titular me llamó aparte y me advirtió que si seguía insistiendo con esto, los Vidal me harían despedir y se asegurarían de que nunca más pudiera enseñar en ningún lado de la provincia. Pero Mateo había empezado a traerme sus libros de dinosaurios para que se los guardara porque decía que su papá los tiraba cuando se enojaba. Me pasaba notitas escondidas en los libros que decían cosas como hoy me duele o tengo miedo de ir a casa. Un día Mateo llegó con un ojo negro y la maestra les dijo a todos que le había pegado una pelota de béisbol en la práctica, aunque Mateo no jugaba al béisbol. Cuando intenté corregirla, me dio una mirada que decía cállate o te vas. Llamé a la policía y me dijeron que sin evidencia concreta o que los padres de Mateo admitieran el maltrato, tenían las manos atadas. El oficial en realidad se rió y dijo que los Vidal prácticamente habían financiado el nuevo equipamiento de la comisaría. La señora Vidal vino a buscar a Mateo un día y me llamó aparte con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dijo que apreciaba mi preocupación por Mateo, pero que diferentes familias tenían diferentes formas de disciplinar a los hijos y que yo no debería imponer mis valores sobre ellos. Dijo que su marido era un hombre poderoso que no le gustaba que la gente se metiera en los asuntos de su familia y que sería una lástima si mi carrera terminara antes de empezar. Mateo la escuchó amenazándome y después susurró: perdón que mis papás también sean malos con vos. Fui al supervisor escolar y me dijo lo mismo que todos los demás, que los Vidal eran pilares de la comunidad y yo era una don nadie haciendo acusaciones locas. La enfermera mencionó que Mateo había ido a su consultorio con lesiones sospechosas docenas de veces, pero le habían dicho que dejara de documentarlas por orden de la administración. El profesor de educación física admitió que había visto marcas de golpes en la espalda de Mateo, pero la directora le dijo que había malinterpretado lo que vio. Todos sabían que Mateo estaba siendo maltratado y todos estaban protegiendo a sus abusadores porque tenían plata y poder. Mateo me preguntó un día si yo pensaba que Dios se enojaría con él por desear poder vivir con otra persona, tal vez alguien a quien también le gustaran los dinosaurios. Dijo que a veces soñaba con ser un fósil para no sentir nada más. Este pibe brillante y gentil que debería estar preocupándose por las pruebas de ortografía estaba contemplando la muerte y todos los que se suponía debían protegerlo se preocupaban más por las donaciones que por su vida. Sabía que estaba arriesgando mi carrera y posiblemente mi libertad, pero no podía fallarle a Mateo. Tenía una oportunidad de conseguir pruebas que ni siquiera los Vidal pudieran hacer desaparecer. Lo que hice después salvaría a Mateo o me destruiría completamente. Pasé todo el fin de semana pensando qué evidencia sería imposible de ignorar y decidí que necesitaba documentar las lesiones de Mateo justo cuando sucedieran.
Empezando el lunes, me quedé hasta tarde todos los días, corrigiendo trabajos en el aula desde donde podía ver el área de retiro por la ventana. Miraba a Mateo irse con sus padres cada tarde, memorizando su lenguaje corporal y buscando cualquier señal de que podría necesitar ayuda a la mañana siguiente. Mi celular se quedaba cargado y listo para llamar al 107 en cualquier momento. Después de 3 días de esta rutina, busqué en internet grupos de defensa infantil fuera de la influencia de nuestra ciudad y encontré el nombre de Carolina Medina en un sitio web de 3 pueblos más allá. La llamé desde mi auto durante el almuerzo, explicando que era maestra tratando de ayudar a un alumno, pero no podía dar nombres por razones legales. Ella no podía involucrarse oficialmente, pero pasó 20 minutos explicándome exactamente qué tipo de documentación tiene validez en los tribunales y cómo funcionan realmente las protecciones para denunciantes obligados. Me dijo que documentara todo con fechas y horarios, que sacara fotos cuando fuera posible y que guardara copias en un lugar seguro fuera de la escuela. A la mañana siguiente llevé a Mateo aparte durante el tiempo de lectura y le mostré una imagen de un T-Rex en su libro favorito de dinosaurios. Le dije que si alguna vez necesitaba ayuda inmediata, si algo realmente malo pasaba y necesitaba que yo llamara para pedir ayuda, todo lo que tenía que hacer era decir T-Rex, y yo entendería. Me miró por un largo momento, después asintió sin decir nada, y esperé no estar empeorando las cosas para él. Esa tarde pasé por el consultorio de la enfermera con una historia sobre hacer un seguimiento del rendimiento académico de Mateo y cómo podría relacionarse con sus visitas médicas. La enfermera me miró por un largo momento, entendiendo exactamente lo que en realidad estaba preguntando sin que yo tuviera que decirlo. Acordó avisarme inmediatamente si Mateo venía a su consultorio y ambas fingimos que esto era sobre sus notas. 2 días después, mi llamada anónima al Centro de Protección Infantil fue devuelta por Miriam Porta, quien me explicó su proceso de admisión en detalle. No podía abrir un caso sin una derivación oficial, pero pasó 30 minutos explicando exactamente qué desencadenaría la intervención provincial, qué tipo de lesiones evitarían a las autoridades locales y qué hospitales tenían médicos capacitados en reconocimiento de maltrato. Tomé notas de todo, especialmente su comentario de que las visitas a la guardia con ciertos patrones de lesiones automáticamente activaban líneas directas provinciales que la gente local no podía influenciar. Mientras tanto, había estado investigando periodistas locales y encontré que Ramiro Krause había escrito varios artículos sobre corrupción en escuelas privadas 2 años atrás. Le envié un mail anónimo desde una cuenta nueva, dándole información general sobre las donaciones de la familia Vidal y sus posiciones en la comisión sin mencionar a Mateo específicamente. En pocos días, empezó a llamar a la escuela preguntando sobre políticas de gobernanza e influencia de donantes en decisiones administrativas. La directora se estaba poniendo nerviosa por sus preguntas, lo que significaba que la gente finalmente estaba prestando atención a algo. 3 semanas después de que creé nuestra palabra clave, estaba ayudando a los alumnos con problemas de matemática cuando Mateo intentó levantar su lápiz y no pudo. Sus dedos estaban tan hinchados que parecían salchichas, morados y doblados en ángulos raros. Me miró con lágrimas en los ojos y susurró T-Rex tan bajo que casi no lo escuché. Caminé tranquilamente hasta mi escritorio. Levanté el teléfono del aula y marqué el 107 mientras los otros alumnos seguían trabajando en sus problemas. Le dije a la operadora que teníamos un niño con lesiones graves en la mano que requería atención médica inmediata, posibles huesos rotos, y le di el número de nuestra aula. En 10 minutos, escuché sirenas acercándose a la escuela. La directora debe haber estado monitoreando llamadas de emergencia porque irrumpió en mi aula justo cuando los paramédicos llegaron con su equipamiento. Exigió saber por qué no había seguido los canales apropiados, por qué no había consultado primero con la enfermera, por qué estaba tomando decisiones por encima de mi posición. Me paré entre ella y Mateo mientras los médicos lo examinaban, uno de ellos inmediatamente pidiendo apoyo adicional por radio cuando vio las lesiones. El paramédico examinó con cuidado las manos de Mateo mientras le preguntaba qué había pasado, y Mateo solo seguía diciendo que se había caído por las escaleras en su casa. El médico me miró, después a la directora, después otra vez a las manos de Mateo, que estaban apretadas y retorcidas, no lesiones de impacto por una caída. Cargaron a Mateo en una camilla mientras la directora lo seguía, intentando llamar a los Vidal y manejar la situación. Agarré mi carpeta de documentación de mi cajón con llave y seguí la ambulancia al hospital en mi propio auto. En la guardia, el doctor Esteban Sosa echó un vistazo a las radiografías mostrando múltiples fracturas en diferentes etapas de curación e inmediatamente pidió imágenes adicionales. Me llamó aparte después de examinar a Mateo y dijo que estaba presentando un informe con la línea directa provincial por trauma no accidental, evitando completamente nuestra defensoría local. Había visto suficientes casos de maltrato infantil para reconocer los patrones y las lesiones de Mateo mostraban trauma repetido durante meses o posiblemente años. La trabajadora social del hospital llegó en 1 hora para tomar mi declaración, y le entregué copias de todo lo que había documentado, incluyendo fechas de lesiones previas, fotos que había sacado,
y las notas que Mateo había escondido en sus libros de dinosaurios. Las esparció sobre la mesa de la sala de conferencias, comparando mi documentación con los registros médicos que estaban creando. Dijo que mis notas coincidían perfectamente con los patrones de lesión y serían cruciales para la investigación. La línea directa provincial que el Dr. Sosa llamó activó una respuesta inmediata que nuestras conexiones locales no podían bloquear. En una hora, el señor Vidal irrumpió por las puertas de la guardia con un hombre en traje caro llevando un portafolio de cuero. Caminaron directo al mostrador de enfermería y la voz del señor Vidal se escuchaba por toda la sala de espera mientras exigía ver a su hijo inmediatamente. La enfermera le señaló hacia las salas de tratamiento y los vi marchar por el pasillo como si fueran dueños del lugar. El doctor Sosa los encontró en la puerta de Mateo y les bloqueó la entrada con su portapapeles sostenido cruzando la entrada. La cara del señor Vidal se puso roja mientras empujaba más allá de otras familias intentando acercarse al doctor. El abogado sacó papeles de aspecto oficial y los agitó frente al doctor Sosa, quien ni siquiera los miró. El doctor Sosa explicó que el protocolo médico requería una evaluación completa cuando un niño presentaba lesiones consistentes con trauma no accidental. El señor Vidal agarró el brazo del doctor, pero el doctor Sosa se soltó y llamó a seguridad por su radio. Dos guardias aparecieron en segundos y se posicionaron entre el señor Vidal y la puerta de la sala de tratamiento. El abogado empezó a amenazar al hospital con demandas mientras el señor Vidal paseaba por el pasillo haciendo llamadas. El doctor Sosa caminó de vuelta a donde yo estaba sentada y me preguntó si tenía alguna documentación sobre las lesiones previas de Mateo. Le entregué mi carpeta con fechas, fotos y las notas que Mateo había escondido en sus libros de dinosaurios. Se sentó a mi lado y revisó cada página con cuidado, comparando mis notas con lo que había visto en las radiografías. Llevó la carpeta al mostrador de enfermería y empezó a agregar todo al historial médico oficial de Mateo en la computadora. La enfermera lo ayudó a escanear cada foto y nota en el sistema mientras el señor Vidal observaba desde el pasillo. El doctor Sosa escribió notas detalladas sobre cómo mi documentación coincidía con los patrones de curación visibles en las imágenes. Creó marcas de tiempo para cada entrada y pidió a la enfermera que atestiguara sus adiciones al registro. El señor Vidal intentó acercarse a la computadora, pero seguridad dio un paso adelante y él retrocedió. A la mañana siguiente todavía estaba en el hospital cuando un hombre de traje gris se presentó como Bruno Wilkins de la Defensoría Provincial. Tenía una credencial profesional y un cuaderno grueso que abrió en una página nueva. Me pidió que empezara desde el principio y le contara todo sobre Mateo y la respuesta de la escuela. Hablé por más de una hora mientras él escribía constantemente, deteniéndome para hacer preguntas específicas sobre fechas y nombres. Quería saber exactamente quién dijo qué y cuándo lo dijeron. Preguntó sobre las palabras exactas de la directora cuando descartó mis preocupaciones. Anotó el nombre del trabajador social que era amigo del señor Vidal en el club de campo. Hizo preguntas detalladas sobre la amenaza de la maestra titular a mi carrera. Quería detalles sobre que le dijeron a la enfermera que dejara de documentar lesiones. Sus preguntas eran completamente diferentes del trabajador social local que había descartado todo en 5 minutos. Bruno me mostró formularios que estaba completando y me explicó cada sección mientras los llenaba. Sacó fotos de los moretones todavía visibles en los brazos de Mateo con una cámara oficial. Pidió información de contacto de cada empleado de la escuela que había mencionado. 2 días después, Bruno llamó para decirme que Aurora Lombardo de la Fiscalía quería reunirse conmigo. Aurora llegó a la sala de conferencias del hospital con 2 asistentes llevando cajas de archivos. Explicó que los hallazgos preliminares de Bruno sugerían un patrón de encubrimiento sistemático que iba más allá del simple maltrato infantil. Hizo que repitiera mi historia mientras sus asistentes tomaban notas y organizaban documentos. Me mostró formularios de citación y explicó que se me requeriría testificar sobre todo lo que había presenciado. Hizo preguntas sobre las donaciones de los Vidal a la escuela y la posición del señor Vidal en la comisión. Sus asistentes empezaron a crear una línea de tiempo en un pizarrón mostrando cada incidente y la respuesta de la escuela. Aurora explicó que estaban construyendo un caso para la remoción de emergencia de Mateo de la custodia de sus padres. Dijo que la evidencia médica combinada con mi documentación les daba suficiente para una audiencia. Esa misma tarde recibí una llamada de la directora diciéndome que no fuera a la escuela el lunes. Me dijo que estaba suspendida inmediatamente por insubordinación y violación de protocolo. Dijo que llamar al 107 sin aprobación administrativa era motivo de despido. Le pregunté sobre mis pertenencias personales en mi aula y dijo que seguridad las empaquetaría y las dejaría en recepción. Manejé hasta la escuela y encontré 2 guardias de seguridad esperando con una caja de cartón con mis cosas. Otras maestras observaban desde las puertas de sus aulas mientras los guardias me acompañaban a mi auto. La maestra titular estaba parada en el pasillo con los brazos cruzados, negando con la cabeza hacia mí. Nadie dijo nada, pero vi a la enfermera decir con los labios "lo siento" antes de darse vuelta. Al día siguiente mi teléfono empezó a sonar con llamadas de un número desconocido que resultó ser Ramiro Krause. Dijo que era periodista y que había estado investigando patrones inusuales de donaciones en escuelas privadas. Había escuchado sobre una situación en nuestra escuela, aunque no tenía detalles específicos todavía. Le dije que no podía comentar sobre una investigación en curso, pero él dijo que iba a publicar un artículo de todas formas. Su nota salió esa noche online discutiendo cómo ciertas escuelas privadas parecían tener irregularidades en las donaciones. No nombró a nuestra escuela específicamente, pero cualquiera local reconocería los detalles.
Mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas de otras maestras que de repente querían hablar extraoficialmente. 3 maestras llamaron para decir que también habían visto cosas, pero tenían miedo de hablar. Mientras tanto, Miriam Porta del Centro de Protección Infantil me contactó sobre programar una entrevista forense para Mateo. Explicó que era un proceso especial diseñado para ayudar a los chicos a hablar sobre experiencias difíciles de forma segura. La entrevista pasaría en una sala amigable para niños con especialistas capacitados que sabían cómo trabajar con chicos traumatizados. Dijo que no podía estar presente, pero me mantendría informada sobre cualquier desarrollo. La entrevista estaba programada para la próxima semana y me aseguró que Mateo sería tratado con cuidado. Los padres de la escuela empezaron a contactarme con diferentes reacciones a todo lo que estaba pasando. Una madre me envió un mensaje diciendo que su hija me extrañaba y preguntaba cuándo volvería. Varios padres dijeron que sus hijos estaban preguntando por qué ella no estaba en la escuela. Siguieron más mensajes de apoyo, aunque muchos otros me llamaron problemática que estaba destruyendo a una buena familia. La comunidad se estaba dividiendo en bandos, con algunos creyendo que Mateo necesitaba ayuda y otros defendiendo a los Vidal. Mi teléfono sonó tarde una noche mostrando el número de la señora Vidal y casi no contesté. Su voz temblaba mientras insistía que eran buenos padres que solo tenían altas expectativas para Mateo. Dijo que su marido estaba molesto por el malentendido y quería resolver todo tranquilamente. Mencionó que los trabajos de maestra eran difíciles de encontrar y se ofreció a ayudarme financieramente si reconsideraba mi declaración. Puse mi teléfono en altavoz y empecé a grabar mientras ella hablaba sobre montos y transferencias bancarias. Prometió 50,000 pesos si le decía a las autoridades que me había equivocado sobre las lesiones de Mateo. Guardé la grabación e inmediatamente se la envié a Aurora, quien dijo que era evidencia de intimidación de testigo. Aurora llamó a la mañana siguiente para decirme que la audiencia de remoción de emergencia estaba programada para la próxima semana. Dijo que definitivamente sería citada como testigo principal del maltrato de Mateo. Quería reunirse para prepararme para lo que pasaría durante el contrainterrogatorio. Pasamos 3 horas en su oficina repasando preguntas potenciales que el abogado de los Vidal podría hacer. Me advirtió que atacarían todo, desde mi experiencia como maestra nueva hasta mi vida personal. Intentarían hacerme ver inestable o como si tuviera algo contra las familias adineradas. Aurora me hizo practicar mantenerme tranquila mientras ella hacía preguntas hostiles sobre mis motivaciones. Dijo que la clave era atenerse a los hechos y no ponerme emocional sin importar lo que dijeran. A la mañana siguiente vi a la maestra titular en las noticias locales parada afuera de la escuela con periodistas haciendo preguntas sobre el caso de Mateo. Miró directo a la cámara y dijo que no tenía absolutamente ningún conocimiento de ningún maltrato ocurriendo a ningún alumno en su escuela. Afirmó que la primera vez que escuchó sobre estas acusaciones fue cuando el hospital llamó sobre Mateo siendo admitido. Varias maestras estaban paradas detrás de ella asintiendo, aunque yo sabía que también habían visto los moretones de Mateo. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de compañeras de trabajo diciéndome que necesitaba ver lo que estaba pasando online. Alguien había creado una página de Facebook llamada Paren a la maestra mentirosa con mi foto del sitio web de la escuela pegada en toda la página. La página ya tenía cientos de comentarios llamándome de todo. La gente decía que estaba tratando de hacerme famosa destruyendo a una buena familia. Algunos comentarios decían que probablemente lastimé a Mateo yo misma y estaba culpando a los Vidal. Mi Facebook personal empezó a llenarse de mensajes de extraños diciéndome cosas horribles. Un mensaje decía que sabían dónde vivía y que debía cuidarme. Otro decía que maestras como yo eran lo que estaba mal con las escuelas hoy. Saqué capturas de pantalla de todo y llamé a Aurora, quien me dijo que fuera a su oficina de inmediato. Pasamos 2 horas haciendo una denuncia policial sobre las amenazas mientras ella documentaba todo para nuestro caso. El oficial tomando la denuncia pareció más interesado cuando Aurora mencionó que era de la fiscalía. Mientras tanto, Bruno llamó para decirme que había abierto una investigación sobre el trabajador social original de la defensoría que cerró el caso de Mateo después de 5 minutos. Había descubierto que el trabajador social y el señor Vidal no solo eran amigos del club de campo, sino que en realidad jugaban al golf juntos todos los domingos. El trabajador social también había recibido varias quejas sobre no investigar apropiadamente casos involucrando familias adineradas. Bruno dijo que este patrón de comportamiento finalmente estaba recibiendo la atención que merecía de los funcionarios provinciales. 2 días después, Miriam llamó con una actualización sobre la entrevista forense de Mateo en el Centro de Protección Infantil. Dijo que Mateo había empezado a abrirse con la terapeuta, pero todavía tenía mucho miedo de decir demasiado. Seguía preguntando si su papá se enteraría de lo que dijo y si se metería en problemas. La terapeuta notó señales claras de que alguien había preparado a Mateo sobre qué no decir y lo había amenazado sobre hablar. Aún con su miedo, Mateo había revelado suficiente como para que la terapeuta estuviera profundamente preocupada por su seguridad. Dijo que Mateo mencionó ser golpeado con objetos y tener su mano apretada hasta que dolían. El informe de la terapeuta sería evidencia crucial incluso aunque Mateo no pudiera contar todo todavía. Esa misma semana el hospital envió los resultados completos de las imágenes médicas de Mateo a la oficina de Aurora. Las radiografías y escaneos mostraban fracturas de costillas viejas que habían sanado en diferentes momentos durante los últimos 2 años. También había patrones de curación en sus brazos consistentes con ser agarrado y apretado repetidamente. El doctor Sosa escribió un informe detallado explicando cómo estas lesiones no podrían haber ocurrido por accidentes normales de la niñez. Documentó que el patrón y tiempo mostraban maltrato sistemático durante años, no incidentes aislados.
Aurora llamó después de revisar todo y dijo que esta evidencia médica era imposible de explicar para los Vidal. Decidió presentar un caso en el juzgado de familia en lugar de esperar por cargos criminales que podrían tomar meses. Explicó que el juzgado de familia se enfocaba en la seguridad inmediata de Mateo con menor carga de prueba que un tribunal penal. Podíamos protegerlo ahora mientras construíamos el caso criminal para después. La audiencia podría pasar en semanas en lugar de esperar meses o años por un juicio criminal. Dijo que mantener a Mateo a salvo era más importante que castigar a sus padres en este momento. Para este punto, estaba realmente luchando sin mi ingreso docente y las cuentas se estaban acumulando. Cada escuela a la que apliqué en el área envió cartas de rechazo, la mayoría ni siquiera dándome una entrevista. Un director en realidad me llamó y dijo extraoficialmente que los Vidal habían contactado a cada escuela privada de la provincia sobre mí. Dijo que pensaba que lo que hice fue valiente, pero que no podía arriesgar las donaciones de su escuela contratándome. Mis ahorros se estaban acabando rápido y empecé a buscar trabajos fuera de la docencia solo para pagar el alquiler. Fue entonces cuando Carolina llamó y dijo que había encontrado un abogado pro bono que quería ayudar con una denuncia de denunciante contra mi escuela. El abogado se especializaba en casos de represalia y dijo que lo que me pasó era un caso de libro de represalia ilegal. Pasamos días documentando cada amenaza, cada acción que la escuela tomó contra mí, cada rechazo de trabajo que parecía conectado. El abogado dijo que teníamos un caso fuerte que podría tomar años, pero podría resultar en responsabilidad real. 3 semanas después, llegó la fecha de la audiencia de familia y caminé hacia el juzgado sintiéndome mal del estómago. Aurora me había advertido que el abogado de los Vidal intentaría destruir mi credibilidad, pero no estaba preparada para lo mala onda que sería. Por 3 horas me senté en ese estrado de testigo mientras su abogado me preguntaba sobre todo desde mi limitada experiencia como maestra auxiliar de primer año hasta por qué pensaba que sabía mejor que todos los demás. Sugirió que tenía algo contra las familias adineradas y preguntó si estaba celosa del éxito de los Vidal. Mencionó que era soltera sin hijos e implicó que no entendía la paternidad. Mantuve mi voz firme y me atenía exactamente a lo que había visto y documentado sobre las lesiones de Mateo. Cuando intentó torcer mis palabras, repetí tranquilamente los hechos sobre los moretones, los dedos rotos, las propias palabras de Mateo sobre ser lastimado. Aurora me había enseñado bien y no dejé que me pusiera emocional incluso cuando básicamente me llamó mentirosa buscando atención. Después de mi testimonio, el doctor Sosa tomó el estrado con sus archivos médicos y radiografías. Explicó en términos médicos claros exactamente lo que mostraban las lesiones de Mateo y cómo ocurrieron a lo largo del tiempo. El abogado de los Vidal intentó sugerir que las lesiones podrían ser de deportes o de jugar brusco con amigos. El doctor Sosa señaló calmadamente que Mateo no jugaba deportes y que las fracturas espirales específicas en sus dedos solo ocurrían por torsión intencional. Mostró al tribunal radiografías comparativas de lesiones accidentales reales versus las lesiones de Mateo. Su testimonio fue tan preciso y científico que incluso el caro abogado de los Vidal no pudo sacudir sus conclusiones. La evidencia médica hablaba más fuerte que cualquiera de nosotros y todos en esa sala sabían eso. La señora Vidal tomó el estrado después y la vi alisar su vestido y ajustar sus perlas antes de sentarse. Aurora empezó haciéndole preguntas básicas sobre la rutina diaria de Mateo, y la señora Vidal respondió confiadamente al principio, diciendo que Mateo era un pibe activo que jugaba deportes y se peleaba con chicos del barrio. Aurora sacó un formulario escolar que la señora Vidal había firmado 2 meses atrás, declarando que Mateo no podía participar en educación física debido a una condición médica. La cara de la señora Vidal se puso roja y dijo que eso era temporal por una lesión de caerse de la bici. Aurora mostró otro formulario de 6 meses antes con la misma excusa. La señora Vidal se movió en su asiento y dijo que Mateo se caía de la bici mucho porque estaba aprendiendo a andar sin rueditas. Aurora preguntó en qué hospital trataron estos accidentes de bici y la señora Vidal dijo que usaban remedios caseros porque las lesiones no eran serias. Aurora después mostró las radiografías que el doctor Sosa había presentado, señalando fracturas que ocurrieron en diferentes momentos durante 18 meses. La señora Vidal dijo que Mateo era propenso a accidentes y no podían vigilarlo cada segundo. Aurora preguntó por qué ninguno de estos accidentes fue reportado a un médico hasta que yo llamé al 107. La voz de la señora Vidal se puso más aguda mientras decía que no corrían al doctor por cada golpecito y moretón como algunos padres. Aurora le pidió que explicara las fracturas espirales en los dedos de Mateo que el doctor Sosa dijo que solo venían de torcer. La señora Vidal dijo que tal vez pasó cuando Mateo tuvo su mano atascada en algo pero no podía recordar qué. Aurora preguntó si estaba presente cuando Mateo se lastimó y la señora Vidal dijo que a veces, pero no siempre, porque su marido manejaba la disciplina. El juez se inclinó hacia adelante y le preguntó directamente a la señora Vidal qué tipo de disciplina usaba su marido. La señora Vidal miró a su abogado, quien asintió, y ella dijo que usaban tiempos fuera y quitaban privilegios, nunca castigo físico. Aurora mostró una foto que había sacado del ojo negro de Mateo y le pidió a la señora Vidal que lo explicara. La señora Vidal dijo que eso realmente fue de la práctica de béisbol, aunque Aurora señaló que Mateo no estaba en ningún equipo de béisbol. La señora Vidal después cambió su historia y dijo que fue de jugar a la pelota en el patio. Aurora preguntó con quién estaba jugando Mateo y la señora Vidal dijo que no recordaba.
Tal vez un pibe del barrio. El juez le preguntó a la señora Vidal si alguna vez había visto a su marido golpear a Mateo y ella dijo absolutamente no, pero sus manos estaban temblando mientras lo decía. Después de 3 horas de testimonio de varios testigos, el juez pidió un receso para tomar su decisión. Me senté en el pasillo sintiéndome mal mientras los Vidal se juntaban con su abogado viéndose confiados. Aurora me dijo que pensaba que había ido bien, pero que los jueces eran impredecibles, especialmente con familias adineradas. 30 minutos después nos llamaron de vuelta y el juez se veía serio mientras empezaba a hablar. Dijo que la evidencia médica combinada con el testimonio mostraba señales claras de abuso físico que no podían ser explicadas por accidentes normales de la niñez. Ordenó la remoción inmediata de Mateo del hogar Vidal y su colocación con una familia de acogida certificada. Los Vidal tendrían visitas supervisadas 2 veces por semana en la oficina de la Defensoría, no tiempo sin supervisión. El juez dijo que esto era temporal pendiente una investigación completa y evaluación que tomaría al menos 6 meses. El señor Vidal se levantó de golpe y empezó a gritar que esto era ridículo y su abogado intentó calmarlo. La señora Vidal estaba llorando y diciendo que amaban a su hijo y que esto era todo un malentendido. El juez dijo que su decisión era final y podían trabajar con la Defensoría para potencialmente recuperar custodias si completaban clases de crianza y terapia. Sentí todo mi cuerpo relajarse por primera vez en meses, sabiendo que Mateo dormiría en algún lugar seguro esa noche. 2 días después, la comisión directiva de la escuela llamó a una reunión de emergencia sobre lo que los diarios estaban llamando un escándalo. Los padres estaban exigiendo respuestas sobre cómo la administración se perdió o ignoró señales de maltrato por tanto tiempo. La comisión votó para poner a la directora en licencia administrativa mientras investigaban, aunque ella insistía que no había hecho nada malo. Algunos miembros de la comisión que eran amigos de los Vidal los defendieron y dijeron que esto era todo exagerado. Otros miembros de la comisión se distanciaron rápidamente, diciendo que la seguridad de los alumnos era su máxima prioridad y que no tenían idea de que esto estaba pasando. La reunión se puso caliente cuando los padres empezaron a gritar sobre encubrimientos y exigir renuncias. La comisión anunció que contratarían una firma externa para investigar y hacer recomendaciones. El artículo de investigación completa de Ramiro salió esa misma semana con el titular sobre corrupción y encubrimientos en escuela privada de élite. Había entrevistado a la enfermera y al profesor de educación física que finalmente se sentían seguros hablando sobre que les dijeron que ignoraran las lesiones de Mateo. Tenía registros mostrando que los Vidal donaban plata justo después de cada vez que alguien reportaba preocupaciones sobre Mateo. El artículo mostró cómo la directora recibió un aumento después de descartar mi primer informe y cómo la casa nueva del supervisor fue parcialmente financiada por una inversión empresarial de los Vidal. Los comentarios online estaban divididos entre gente pidiendo que despidieran a todos los involucrados y otros diciendo que Ramiro estaba haciendo una campaña negra sobre una buena familia. Mi teléfono sonaba constantemente con periodistas queriendo mi versión de la historia, pero Aurora me dijo que no hablara con nadie todavía. La directora me llamó al día siguiente y su voz era fría cuando me dijo que estaba presentando una queja ante la Junta Provincial sobre mis prácticas docentes. Dijo que había violado protocolo, roto reglas de confidencialidad y creado un ambiente hostil para el resto del personal. Mi abogado dijo que esto era represalia y que lo pelearíamos, pero que el proceso tomaría años y costaría miles en honorarios legales. Incluso si ganaba, la queja estaría en mi registro y las escuelas la verían cuando aplicara a trabajos. También me dijeron a través de Aurora que el señor Vidal se estaba negando a cooperar con cualquier orden judicial. No dejaba que la Defensoría hiciera visitas domiciliarias y su abogado seguía presentando mociones para retrasar todo. Estaban exigiendo que Mateo fuera devuelto inmediatamente y amenazando con demandar a todos los involucrados, pero la orden del juez se mantenía y Mateo permanecía en acogida mientras las peleas legales continuaban. Una semana después de la audiencia, Miriam llamó para decir que tenía algo para mí de parte de Mateo. La encontré en una cafetería y me entregó una hoja de papel doblada con un dibujo. Mateo había dibujado un T-Rex grande parado sobre un dinosaurio más chico, protegiéndolo del peligro. Y al fondo había escrito gracias con su letra cuidadosa. Empecé a llorar ahí mismo en la cafetería porque era la primera vez que escuchaba algo de él desde que había sido removido. Miriam dijo que Mateo estaba bien en su hogar de acogida y estaba empezando a abrirse con sus padres de acogida. Me dijo que Mateo había preguntado por mí y quería saber si todavía me gustaban los dinosaurios. La familia de acogida era amable y paciente, dejando que Mateo tomara las cosas a su propio ritmo. Miriam también dijo que Mateo había empezado terapia de trauma y la terapeuta estaba usando su amor por los dinosaurios para ayudarlo a procesar lo que pasó. Actuaban escenarios con dinosaurios de juguete donde el dinosaurio chico aprendía que no era su culpa cuando el dinosaurio grande era malo. El progreso era lento porque Mateo todavía se culpaba por causar problemas, pero estaba comprometido con la terapia y parecía más tranquilo. Aurora presentó nuevas mociones solicitando remoción extendida y evaluaciones psicológicas completas de ambos padres. Argumentó que la negativa del señor Vidal a cooperar mostraba que no estaba tomando responsabilidad y que el testimonio de la señora Vidal mostró que participó o habilitó el maltrato.
El tribunal concedió la moción, significando que Mateo permanecería en custodia protectora por al menos 6 meses más mientras pasaban las evaluaciones. Los Vidal tendrían que completar evaluaciones psicológicas, clases de crianza y terapia antes de siquiera ser considerados para visitas sin supervisión. Carolina me contactó con información sobre un grupo de apoyo para maestras que habían sufrido represalias por reportar maltrato. Me conectó con 3 maestras de diferentes provincias que habían pasado por experiencias similares. Empezamos a reunirnos online una vez por semana para compartir recursos y estrategias para lidiar con las batallas legales y el daño a la carrera. Una maestra había ganado su caso después de 4 años y recibió un acuerdo. Otra todavía estaba peleando y la tercera había cambiado de carrera completamente. Me ayudaron a entender lo que estaba enfrentando y cómo protegerme mientras peleaba. Compartimos recomendaciones de abogados y tips para documentar todo. Ayudaba a saber que no estaba sola en esta pelea. La reunión de la comisión directiva 3 semanas después estaba llena de padres y periodistas después de que los artículos de Ramiro revolvieron a la comunidad. Me senté en la última fila mirando a 3 maestras que nunca esperé ver levantarse durante el comentario público. El profesor de educación física fue primero y le dijo a la comisión sobre ver marcas de golpes en la espalda de Mateo y recibir la orden de ignorarlas. La enfermera de la escuela lo siguió y leyó de sus notas personales sobre las lesiones de Mateo que había guardado secretamente en casa después de que le dijeron que dejara de documentarlas. Después otra maestra que apenas conocía se levantó y dijo que había visto a Mateo llorando en el baño con moretones en sus brazos, pero la directora le dijo que no se metiera. Los miembros de la comisión se veían incómodos mientras más gente empezaba a murmurar y el presidente de la comisión pidió orden. Anunció que no tenían otra opción más que lanzar una investigación externa sobre el manejo de reportes obligatorios de la escuela. 2 días después, la directora fue puesta en licencia extendida pendiente la investigación y una directora interina de la oficina del distrito apareció haciéndoles preguntas a todos sobre lo que habían visto y reportado. Me entrevistó por 2 horas y tomó copias de toda mi documentación mientras hacía notas sobre violaciones de política. Mi abogado llamó esa tarde y dijo que la escuela se estaba preparando para despedirme por causa basada en insubordinación y violación de protocolos. Me aconsejó renunciar inmediatamente antes de que pudieran despedirme formalmente porque protegería mi licencia docente y habilidad para trabajar en otro lado. Escribí mi carta de renuncia esa noche con manos temblorosas porque rendirme se sentía como traición aunque sabía que era la decisión inteligente. A la mañana siguiente entregué mis llaves y credencial y salí de la escuela por última vez mientras otras maestras miraban desde sus aulas. Encontrar trabajo nuevo resultó imposible ya que cada escuela privada del área de alguna manera había escuchado sobre mí siendo una problemática que causaba problemas para los donantes. Apliqué a 30 escuelas y recibí mails de rechazo de todas sin siquiera conseguir entrevistas. Las escuelas públicas no estaban contratando a mitad de año y enseñar como suplente requería aprobación del distrito que seguía retrasándose por problemas de verificación de antecedentes. Empecé a dar clases particulares a chicos en matemática y lectura solo para pagar el alquiler, pero apenas cubría mis cuentas y tuve que pedir plata prestada a mis viejos para el súper. Una tarde Miriam llamó y preguntó si podía encontrarme para un café porque tenía algo que discutir. Me ofreció un puesto part-time en el Centro de Protección Infantil haciendo entrevistas de admisión y ayudando a familias a navegar el sistema de reportes. El sueldo era la mitad de lo que ganaba enseñando, pero acepté inmediatamente porque al menos estaría haciendo algo significativo otra vez. Mi primera semana en el centro fue abrumadora mientras aprendía sus protocolos y seguía a defensores experimentados durante reuniones familiares. Después me asignaron mi primer caso solo ayudando a una madre que sospechaba que su exmarido estaba lastimando a su hija durante las visitas. La guié por el proceso de reporte y la conecté con recursos y la ayudé a documentar todo apropiadamente. El caso avanzó exitosamente y la nena recibió protección y la madre me agradeció con lágrimas en los ojos. Usar lo que había aprendido de mis errores con Mateo para ayudar a otras familias se sentía como convertir algo terrible en algo útil. Mientras tanto, Miriam me actualizó que la remoción de Mateo había sido extendida otra vez después de que una visita supervisada con su papá salió mal. Mateo había estado mejor en acogida, pero ver a su padre desencadenó pesadillas y mojar la cama y negarse a comer. Su terapeuta recomendó reducir el contacto a llamadas telefónicas solo mientras ajustaba su plan de tratamiento para abordar el retroceso. Los padres de acogida reportaron que Mateo estaba preguntando por mí y quería saber si todavía recordaba los datos sobre dinosaurios que él me había enseñado. Una semana después, las noticias locales reportaron que el señor Vidal había renunciado a la comisión directiva de la escuela para enfocarse en asuntos familiares. Los miembros restantes de la comisión votaron unánimemente para revisar todas las políticas de donación y establecer nuevas estructuras de gobernanza con mejor supervisión. También aprobaron nueva capacitación obligatoria para todo el personal sobre reconocer y reportar maltrato sin miedo a represalias. La comunidad permanecía profundamente dividida sobre todo lo que había pasado con algunas personas llamándome heroína en el súper. Otros me miraban feo o murmuraban sobre cómo había destruido a una buena familia por nada. Aprendí a comprar en diferentes tiendas y evitar ciertos restaurantes donde los partidarios de los Vidal se juntaban. Padres de la escuela me veían y o me agradecían por salvar a Mateo o me acusaban de causar drama innecesario.
El acoso online continuaba con gente publicando comentarios feos en redes sociales llamándome buscadora de atención. Mi grupo de apoyo me ayudó a lidiar con las amenazas y me mostró cómo documentar todo para potencial acción legal. Aurora llamó una tarde para actualizarme sobre el caso criminal y dijo que los cargos todavía estaban siendo considerados, pero el umbral de evidencia era complicado. Estaba construyendo el caso lenta y cuidadosamente porque solo tenía una oportunidad de procesamiento y no podía arriesgarse a perder. Dijo que la seguridad de Mateo era la prioridad ahora y mantenerlo en acogida importaba más que apurar el juicio. La investigación en la escuela estaba revelando más problemas mientras otras familias se acercaban con preocupaciones que habían sido ignoradas. 3 chicos más fueron identificados como potencialmente en riesgo y la Defensoría abrió nuevos casos basados en los hallazgos del investigador externo. El supervisor anunció retiro anticipado en lugar de enfrentar preguntas sobre qué sabía y cuándo lo supo. Miriam me llamó 2 semanas después con noticias que me hicieron tirar la taza de café. Mateo había empezado a abrirse con su terapeuta trayendo su T-Rex de plástico a las sesiones. Hacía que el dinosaurio actuara lo que le pasó, mostrando cómo el dinosaurio más grande lastimaba al más chico cuando no hacía las cosas bien. La terapeuta grabó todo mientras Mateo usaba el juguete para demostrar momentos específicos en que su papá lo había agarrado o golpeado. Mateo le mostró exactamente cómo su papá le apretaba las muñecas hasta que se ponían moradas cuando se equivocaba en la tarea. Ella documentó cada detalle que Mateo reveló a través del juego con dinosaurios, construyendo evidencia que ayudaría tanto al caso de familia como a posibles cargos criminales. Mientras Mateo hacía progreso en terapia, yo me sumergí en crear materiales de capacitación en el Centro de Protección Infantil. Pasé horas escribiendo guías para maestras sobre detectar señales de maltrato y entender sus derechos legales al reportar. Los materiales explicaban cómo las maestras podían protegerse de represalias y qué leyes federales en realidad protegían a los denunciantes. Miriam amó lo que creé y quería expandir el programa a 3 partidos vecinos. Empezamos a programar talleres donde enseñaría a otras educadoras lo que deseaba haber sabido cuando vi por primera vez los moretones de Mateo. 6 meses habían pasado desde ese día que llamé al 107 y mi vida se veía completamente diferente. El trabajo en el centro de defensa pagaba menos que enseñar, pero cubría mis cuentas y me daba propósito. Ya no estaba solo ayudando a un chico, sino creando sistemas para ayudar a docenas. Mi cuenta bancaria estaba estable otra vez después de meses luchando con trabajos de clases particulares. El trabajo se sentía más significativo que cualquier cosa que había hecho en un aula. Mientras tanto, la investigación externa en la escuela liberó sus hallazgos y fueron peores de lo que cualquiera esperaba. El informe documentó fallas sistemáticas en cada nivel de administración. Mostró cómo quejas sobre varios alumnos habían sido enterradas por años para proteger donantes adinerados. Los investigadores recomendaron cambios completos de política y nuevas estructuras de supervisión. 3 vicedirectoras renunciaron calladamente en lugar de enfrentar audiencias públicas sobre sus roles. La maestra titular que me amenazó tomó retiro anticipado sin explicación. Nuevas políticas requerían que todo el personal reportara sospecha de maltrato directamente a las autoridades sin pasar por administradores primero. Por este mismo tiempo, Miriam compartió actualizaciones de la familia de acogida de Mateo que me hicieron sonreír por primera vez en meses. Estaba haciendo amigos en su nueva escuela y poniéndose al día con todo el aprendizaje que se había perdido. Los padres de acogida dijeron que le enseñaba a otros chicos sobre diferentes especies de dinosaurios durante el almuerzo. Había empezado un club de dinosaurios donde los pibes se reunían para compartir datos y dibujar. Sus notas estaban mejorando y ya no tenía miedo de equivocarse. La mamá de acogida dijo que todavía dormía con su T-Rex, pero las pesadillas eran menos frecuentes. Bruno me llamó con noticias sobre el trabajador social original de la Defensoría que había descartado mi informe después de hablar con el señor Vidal por 5 minutos. La investigación provincial encontró múltiples casos donde había cerrado reportes involucrando familias adineradas sin investigación apropiada. Había sido transferido a un trabajo de escritorio archivando papeles mientras revisaban todo su historial de casos. Bruno había implementado nuevas políticas requiriendo que supervisores revisaran cualquier cierre de caso involucrando miembros de comisión o donantes importantes. Todos los investigadores ahora tenían que documentar conflictos de interés y no podían trabajar casos involucrando sus conexiones sociales. 2 meses después, recibí una carta oficial pidiéndome testificar ante el Comité de Educación Provincial. Estaban considerando nueva legislación para proteger a maestras que reportan maltrato. Pasé 3 horas respondiendo preguntas sobre lo que pasó cuando intenté ayudar a Mateo. Los miembros del comité tomaron notas mientras explicaba cómo me amenazaron con perder mi licencia docente por hacer lo que la ley requería. Mi testimonio les ayudó a entender por qué las maestras se quedaban calladas incluso cuando los chicos suplicaban ayuda. La legislación que aprobaron 6 semanas después hizo ilegal despedir maestras por reportes de buena fe. También creó un fondo para ayudar a maestras denunciantes con costos legales. Justo cuando empezaba el nuevo año escolar, Aurora llamó con noticias impactantes sobre la señora Vidal. Había presentado divorcio y estaba buscando su propio arreglo de custodia con Mateo. Su abogado se había contactado con fiscales sobre posiblemente cooperar con el caso criminal. La señora Vidal estaba lista para testificar sobre lo que había visto y escuchado en su casa.
Quería inmunidad a cambio de proporcionar evidencia contra su marido. Aurora dijo que este podría ser el avance que necesitaban para presentar cargos serios. La presentación de divorcio incluía reclamos de violencia doméstica y control financiero que pintaban una imagen diferente del matrimonio Vidal. Un año completo había pasado desde que hice esa aterradora llamada al 107 que cambió todo. Miriam me invitó a un café para compartir cómo estaba Mateo con su familia de acogida. Habían decidido adoptarlo y Mateo estaba emocionado por tener una familia de verdad. Estaba recibiendo terapia 2 veces por semana y haciendo progreso real lidiando con su trauma. Los padres de acogida dijeron que se reía ahora y jugaba como un pibe normal. Incluso se había unido a un equipo de fútbol infantil, aunque todavía prefería leer sus libros de dinosaurios. La audiencia de adopción estaba programada para el próximo mes, y Mateo había preguntado si yo podía ir. Con la señora Vidal cooperando, el caso criminal contra el señor Vidal finalmente empezó a avanzar. Aurora dijo que estaban preparando múltiples cargos de delito grave, incluyendo maltrato infantil agravado y asalto. La señora Vidal había proporcionado fotos y grabaciones que había guardado secretamente durante años. La evidencia que dio llenó vacíos que los fiscales no podían probar antes. El señor Vidal estaba enfrentando la posibilidad de tiempo serio de prisión si era condenado en todos los cargos. El Centro de Protección Infantil me llamó 3 semanas después sobre una promoción a coordinadora de programa, supervisando capacitación para reporteros obligados en 3 partidos. Acepté inmediatamente y pasé el siguiente mes desarrollando currículum basado en todo lo que había aprendido del caso de Mateo. Mi nueva oficina tenía mapas con alfileres marcando cada distrito escolar donde estaría capacitando maestras sobre reconocer señales de maltrato. Creé talleres que guiaban a educadoras por sus derechos legales y protecciones al reportar sospecha de maltrato. Maestras de docenas de escuelas asistieron a mis sesiones y muchas se quedaron después para compartir sus propias historias de ser silenciadas. Los materiales de capacitación que desarrollé se convirtieron en el estándar en nuestra región y otros centros de defensa empezaron a solicitar copias. Mientras tanto, Miriam llamó con noticias de que la audiencia de adopción de Mateo estaba finalmente programada después de meses de papeleo y estudios de hogar. El juzgado tenía una sala familiar especial decorada con murales de animales y escenas de naturaleza. Los nuevos padres de Mateo habían arreglado todo un tema de dinosaurios para la celebración con decoraciones de fósiles y una torta con forma de estegosaurio. Miriam me envió fotos de la audiencia mostrando a Mateo usando una corbata con T-Rexes diminutos y sonriendo entre sus nuevos padres. El juez dejó que Mateo golpeara el martillo para hacer la adopción oficial y todos en la sala aplaudieron. Su nueva familia incluso había cambiado legalmente su apellido para que pudiera tener un comienzo completamente fresco. Aurora llamó esa misma semana para decirme que el señor Vidal había decidido aceptar un acuerdo de culpabilidad en lugar de enfrentar juicio. Los fiscales le habían ofrecido 5 años en prisión provincial si admitía los cargos de maltrato. No era ni cerca suficiente tiempo por lo que le había hecho a Mateo, pero Aurora explicó que esto significaba que Mateo nunca tendría que testificar. El señor Vidal también tendría que registrarse como maltratador de menores y nunca podría trabajar con chicos otra vez. El juez aceptó el acuerdo y el señor Vidal fue llevado a custodia inmediatamente para empezar a cumplir su sentencia. La comisión directiva sostuvo una reunión de emergencia después de que el acuerdo de culpabilidad se hizo público y votó para implementar cada recomendación de reforma de la investigación externa. Contrataron una nueva directora que en realidad tenía experiencia en psicología infantil y capacitación de reporteros obligados. Cada miembro del personal tuvo que completar 40 horas de capacitación en reconocimiento de maltrato antes de que empezara el nuevo año escolar. A la enfermera se le dio autoridad para documentar cualquier lesión sospechosa sin aprobación administrativa. 3 conjuntos diferentes de padres me contactaron a través del Centro de Defensa después de escuchar sobre el caso de Mateo en las noticias. Sus hijos también habían estado mostrando señales de maltrato, pero los padres no habían sabido cómo navegar el sistema. Cada caso que ayudé a coordinar resultó en chicos recibiendo la protección que necesitaban. Una madre lloró en mi oficina agradeciéndome por darle el coraje de creerle a su hija. El caso de otra familia llevó a cargos criminales contra un entrenador que había estado lastimando a múltiples chicos por años. La serie investigativa de Ramiro sobre corrupción institucional protegiendo abusadores ganó un premio provincial de periodismo 6 meses después. Llamó para decirme que estaba donando los 5,000 pesos enteros del premio al Centro de Defensa Infantil. En la ceremonia de premiación dijo que nuestra colaboración había cambiado cómo abordaba cada historia sobre poblaciones vulnerables. Sus artículos habían desencadenado investigaciones en 3 otras escuelas privadas donde encubrimientos similares estaban pasando. La serie también llevó a nueva legislación provincial requiriendo que las escuelas reporten alegaciones de maltrato directamente a autoridades provinciales. Los nuevos padres de Mateo se contactaron a través de Miriam unos 8 meses después de la adopción para decir que se estaban mudando a otra provincia. El papá había conseguido una transferencia de trabajo y pensaban que un comienzo completamente fresco ayudaría a Mateo a sanar. Antes de irse, Mateo quería enviarme algo a través del Centro de Defensa. Miriam me entregó un sobre con un dibujo de una familia entera de dinosaurios parados juntos bajo un arco iris. Había una mamá dinosaurio y un papá dinosaurio y un dinosaurio chico entre ellos todos sonriendo. Mateo había dibujado corazones flotando alrededor y al fondo había escrito en letras cuidadosas: "Gracias por creerme". Mantuve ese dibujo enmarcado en la pared de mi oficina como recordatorio de por qué este trabajo importaba.
2 años pasaron y me ofrecieron la posición de directora para un programa provincial completamente nuevo enfocado en proteger chicos vulnerables. El programa coordinaría entre escuelas, hospitales y las fuerzas del orden para identificar pibes en riesgo antes de que el maltrato escalara. Mi panel de entrevista incluía legisladores provinciales que habían leído mi testimonio y querían a alguien con experiencia real. La posición significaba supervisar un equipo de 20 defensores y manejar un presupuesto multimillonario. Estaría desarrollando protocolos a nivel provincial y capacitando a cientos de reporteros obligados cada año. Cada chico que ayudábamos a través del programa hacía que esas amenazas tempranas y pérdidas de carrera valieran la pena. Mi camino de maestra auxiliar a directora provincial no había sido planeado, pero Mateo había cambiado todo. Ese pibe asustado que amaba los dinosaurios me había dado un propósito más grande que cualquier aula y esa es la enseñanza de esta historia. Con suerte pueden usar un poco de esto en su propia vida. Si quieren más historias que vienen con lecciones, dale al suscribirse.